entrevistas, sí, es verdad, ha opinado sobre mucho el tema del Sheraton, de la construcción de de esta mole, en otras palabras, que ha afectado, por supuesto, la zona que tiene que ver, la zona, por supuesto, con el monumento Inca, y esta construcción que se ha dado, diría yo, arbitrariamente y también entre gallos de medianoche, ha motivado pues todo este problema que hoy estamos viviendo y que incluso hace unos días ha motivado la interpelación del ministro de Cultura, Roger Valencia. Pero bueno, ¿cuánto tiempo sobre este tema? Y precisamente para un poco esclarecer lo que está ocurriendo en nuestra ciudad con respecto a este tema, tenemos aquí la presencia de Fabricio Valencia Gibaja, él de especialidad museólogo y por supuesto especialista también como abogado en lo que es la defensa del patrimonio cultural. Debemos tener en cuenta que él ha sido asesor también en dos periodos. ¿Se acuerdan ustedes del ministro Nieto? Él ha estado ahí presente. Entonces, ¿qué mejor para conocer esa problemática que nos preocupa a los cusqueños? Porque es verdad, se hablan de palabras muy técnicas, pero nadie se va al análisis más llano que consideramos que va a ser con usted. Qué gusto tenerlo en el programa, señor Fabricio Valencia. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, este es un tema bastante álgido y es importante que sobre este tema se difunda un poco la información para que estemos al tanto de qué está sucediendo. Lo que yo quería, con el punto que yo quería iniciar, es referir lo siguiente, ¿no? El inmueble, respecto al cual estamos hablando, es un inmueble que forma parte, tiene varios niveles de protección. Primero, forma parte de una zona monumental, forma parte de un ambiente urbano monumental, forma parte del centro histórico de Cusco, forma parte de la ciudad de Cusco, que es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por la calle Sapi pasa el camino principal de Capañán, que es Patrimonio de la Humanidad. Sí, pues. Entonces, este inmueble tiene 5 condiciones de protección en lo que respecta al patrimonio cultural. Entonces, no estamos hablando de cualquier inmueble, es un inmueble bastante importante. El Ministerio de Cultura inició 4 procedimientos sancionadores por 4 supuestos distintos. Uno, por haber edificado una construcción por encima del coeficiente edificatorio, es decir, haber construido más allá de lo que la norma permite. El reglamento del Centro Histórico de Cusco permite edificar en esa zona hasta 1.4 el coeficiente edificatorio. El municipio, en su momento, avalado con el visto bueno de los delegados ad hoc del Ministerio de Cultura, le dieron una autorización a la empresa para hacer 2.4 de coeficiente edificatorio. Esta autorización luego fue revocada, fue declarada nula de oficio. Un procedimiento entonces es por haber edificado una construcción por encima del coeficiente edificatorio. El segundo procedimiento es porque en la calle Sapi existía una casa republicana que se consideraba de valor contextual y fue demolida sin permiso del Ministerio de Cultura. El tercer procedimiento sancionador es por haber hecho excavaciones arqueológicas no autorizadas por el Ministerio de Cultura. Y el cuarto procedimiento sancionador es porque al momento de hacer las excavaciones arqueológicas no se registró el material arqueológico en las fichas pertinentes. El INC en ese entonces tenía aprobado unas fichas de registro, las cuales no han sido utilizadas al momento de registrar, lo cual ha generado que mucha información no esté consignada. Muy bien. Así hemos estado hasta el 11 de enero de ese año, de 2018. Bueno, ¿cuántos años ya han pasado? Y la pregunta es si quizás surte como un resorte al análisis veloz que usted nos hace, porque en efecto, habiendo tantas restricciones, donde hoy en día inclusive para mover una piedra en una casa que está dentro del centro histórico es todo un problema. En todo caso, sí decimos problema porque uno como propietario muchas veces quiere refaccionar, pero hay miles de restricciones. No comprendemos por qué, habiendo tantas restricciones en el Sheraton, se le abrió las puertas tan fácilmente. Bueno, su interrogante es muy pertinente. Lo que sucedió de manera concreta es que tanto el municipio como el Ministerio de Cultura, en su momento, no la gestión actual, ni municipal ni el ministerio,
autorizaron la ejecución de esta obra y esta obra vulnera el reglamento del Centro Histórico de Cusco. Vulnera. Puntualmente, el reglamento del Centro Histórico de Cusco refiere que en esa zona uno solamente puede hacer una estructura de 1.4 de coeficiente, pero le han autorizado de 2.4. Esta autorización ilegal, y es ilegal porque ha sido emitida vulnerando la norma, ha sido declarada cuando entra la gestión anterior del municipio, la gestión anterior a la gestión actual, fue declarada nula. Le quitaron esta licencia de obra y esta licencia de obra, ese acto administrativo fue impugnado por la empresa a través de una acción de amparo. Esto ha sido materia de análisis, Contralor intervenido, pero lo claro y concreto es que efectivamente, inicialmente, el Ministerio de Cultura y el municipio autorizaron la ejecución de obra de forma ilegal. Como refería, posteriormente el Ministerio de Cultura inició 4 procedimientos sancionadores, los cuales estaban en marcha aproximadamente entre 2016 y 2017, se iniciaron estos 4 procedimientos. Y bueno, ¿qué sucedió? El 11 de enero de este año, el Ministro de Cultura emite 2 resoluciones, la 8 y la 9, en la cual declara nulo todos los procedimientos administrativos sancionadores iniciados. Y el argumento que utiliza es que han caducado. Hay que diferenciar 2 cosas, la caducidad y la prescripción. La caducidad nos dice, mira Estado, tú tienes 9 meses, más 3 meses más, o sea 12 meses, para aplicar una sanción administrativa. Si no lo haces en ese lapso, todo retrotrae al estado inicial, es decir, todo lo que has hecho va a queda en foca cero. Así es. ¿Puedes reiniciar el procedimiento? Sí puedes reiniciar, salvo que suceda una condición, que la infracción esté prescrita. La prescripción es una figura jurídica que nos dice, mira Estado, tú tienes solamente 4 años desde que la infracción ha sido cometida para iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Solamente tienes 4 años. En nuestro sistema jurídico prescribe hasta matar a un ser humano. O sea, cualquier ilícito prescribe. Y obviamente prescribe también la afectación al patrimonio cultural. Entonces la norma dice, si en 4 años no inicias un procedimiento sancionado, ya no lo puedes hacer. Muy bien. ¿Cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión es que el Ministerio de Cultura emite 2 resoluciones en las cuales, utilizando la figura de la caducidad, dice, si sabes que estos 2 procedimientos han sido mal iniciados, son extemporáneos, se han demorado más de 1 año, por lo tanto los declaro caducos. Bien. Pero ¿qué sucede? En varios comunicados el Ministerio de Cultura refiere, bueno, no hay ningún problema, vamos a reiniciar el procedimiento sancionado. La pregunta es, ¿se puede reiniciar el procedimiento sancionado? La respuesta es no se puede reiniciar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a tomar la resolución. O sea, prácticamente el ministro de Cultura nos estaría mintiendo. El ministro de Cultura, no sé si esté bien asesorado o no, pero al referir que se puede reiniciar el procedimiento sancionador, está haciendo una interpretación errónea de la norma. Errónea. ¿Y por qué le digo esto? Vamos al tema. Vamos a su misma resolución. ¿Qué dice en el primer considerando de la resolución 8? Dice que se inició un procedimiento con la empresa RGSAC por haber realizado excavaciones arqueológicas y alteraciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. Y acaba la parte importante. Desde octubre del año 2008 a julio de 2014. El ministro está diciendo, las excavaciones se han hecho desde el año 2008 hasta julio de 2014. Muy bien. Si contamos 4 años hacia el futuro, vamos a llegar a julio de 2018. Y a julio de 2018 el procedimiento ya estaría prescrito. Claro. Muy bien. Algunas personas han referido que no está prescrito porque el inicio del procedimiento sancionador suspende el plazo de prescripción. Efectivamente, la norma refiere que al iniciar el procedimiento sancionado se suspende el procedimiento sancionado. Me hago la pregunta, y bueno, o sea, ¿el Estado puede suspender ad infinitum? O sea, por un plazo no regulado, no. El artículo 250 del tubo de la ley 2744 refiere de manera profesa que el plazo se va a retomar si la administración se demora más de 25 días en procesar el expediente. Pero en realidad es un detalle. ¿Por qué? Porque la misma resolución dice lo siguiente. Artículo 1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa RGSAC y en consecuencia nula la resolución que aplica la sanción. La nulidad es una figura jurídica
que retrotrae todos los efectos para atrás y significa que todo lo que se ha hecho está mal hecho, no existe. Lo expectora el sistema jurídico. Entonces, la resolución que aplicó la sanción, la resolución que inició el procedimiento, han sido inspectoradas del sistema jurídico. Al haber sido inspectorada la resolución que inicia el procedimiento sancionado del sistema jurídico, no se suspendió ningún plazo. Porque la misma resolución declara nulo todo esto. Si es así, tenemos únicamente los 4 años, es decir, a julio de 2018 el procedimiento estaría prescrito. Este es respecto a la resolución 8. Y entonces, ¿qué nos espera? Porque bueno, yo sé que usted maneja muy bien los términos, es abogado, y maneja muy bien los términos jurídicos, pero bueno, lo que la gente quiere saber en concreto y como dicen en castellano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, en otras palabras, lo que yo le he entendido es que el ministro de Cultura finalmente nos está vendiendo, nos está mintiendo, y por otro lado también el caso de Sheraton, que ha, imagino, invertido mucho en su equipo, digamos, de asesoramiento técnico, está jugándonos que finalmente aquí no va a pasar nada y esto va a continuar y van a seguir prescribiendo el tiempo, pero ellos van a ganar al final. Sí, efectivamente. Bueno, lo que nos espera es lo siguiente. De los 4 procedimientos, 2 ya no existen. No existe procedimiento por excavar sin permiso y no existe procedimiento por demoler el inmueble o algo textual. Entonces, quedan vivos 2 procedimientos. Uno, el más importante, el haber edificado una construcción por encima de lo que la norma regula, y el otro por no haber registrado el material arqueológico. A mí, en lo personal, me parece que el procedimiento que se inició por haber edificado fue el coeficiente edificatorio, es aquel procedimiento en el cual el Ministerio tiene que resolverlo de manera rápida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ese procedimiento dispone que se retire aquella estructura que vulnera el reglamento del Centro Histórico de Cusco. No es que se va a demoler todo el inmueble, porque bueno, en lo concreto, primero es propiedad privada. El reglamento, la norma vigente permite hacer edificaciones en esa parte de la ciudad, pero lo que pone son límites al volumen de la construcción. Yo creo que el Ministerio de Cultura, de manera inmediata, tiene que resolver el procedimiento sancionador por haber edificado por encima del coeficiente edificatorio. Pero no solamente fue en cuanto se refiere al volumen de la construcción, sino efectivamente a lo que afectó a muchos de los muros incas que habían precisamente en medio de la construcción. Efectivamente, el procedimiento por haber excavado sin permiso y el procedimiento por haber demolido la casita de la casa que había con esto ha sido declarado nulo. Ya no existe. Y ya no hay forma de sancionar a la empresa. No hay forma. O sea, lo que usted me refiere, claro, simplemente el Ministerio de hecho ya no declaró nulo ese procedimiento y repito, lo voy a reiniciar, pero no se puede reiniciar. En conclusión, el tiempo nos está ganando. Doctor, ¿qué recomendaría en todo caso a los cusqueños? Usted ha sido asesor de varios ministros y precisamente sabe cómo se teje este tipo de telarañas en el poder. ¿Qué cosa nos espera a los cusqueños para creer en el ministro de Cultura, para creer precisamente en todo este grupo de, incluso comisión de juristas que constantemente está protestando por una situación de esta naturaleza o en lo que nos va a afectar a los cusqueños? Bueno, yo creo que se tiene que de manera clara definir cuál es aquello que se tiene que exigir al Ministerio de Cultura. UNESCO, en abril de 2017, ya manifestó posición y refiere de manera clara, UNESCO, le puedo dejar el documento, establece que ICOMOS Internacional da recomendaciones, entre ellas la de proceder a la demolición de la estructura a partir del segundo nivel. Se señala asimismo, y acaba la parte importante, que de no proceder al cumplimiento de esta recomendación, se configura una situación que amerita largamente la inscripción del Centro Histórico de Cusco en la lista de Patrimonio Mundial en peligro de UNESCO. O sea, nos queda como recurso finalmente lo que incluso ya se había manifestado, lo dijo el anterior alcalde todavía Moscoso, donde efectivamente aquí el mecanismo era recurrir a la UNESCO. UNESCO no va a tomar acciones al respecto, porque UNESCO no puede intervenir en el Estado porque atentaría contra la soberanía. UNESCO nos está diciendo, Estado peruano, si tú no demueles a partir del segundo piso, voy a inscribir el Centro Histórico de Cusco en la lista de Patrimonio Cultural en riesgo, paso previo a quitar la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo preocupante de esto es que UNESCO de manera formal ya manifestó oposición. Entonces, yo entiendo perfectamente
He escuchado varios medios de prensa que dicen sí, que hay que sancionar a las personas que han hecho mal, y no me cabe duda de ello. Pero el tema puntual es que, a la luz de lo referido por UNESCO, si el Estado peruano no demuele, lo construye ilícitamente, puede entrar a la lista de patrimonio cultural en riesgo, estadio previo a que le quiten la condición de patrimonio de la humanidad. Sería vergonzoso que el Estado peruano lleguemos al bicentenario y que el centro histórico, y que la ciudad de Cusco, el centro histórico de Cusco, pierda la condición de patrimonio de la humanidad. Sería totalmente vergonzoso. Entonces, ¿quiénes son los principales ejecutores que tienen que intervenir para que realmente acá se resguarde este patrimonio que tiene el Cusco? Porque finalmente, sí, ya el municipio provincial ha dicho, vamos a reiniciar. Por otro lado, el ministro de Cultura nos dice que finalmente también va a reiniciar los procedimientos. Usted nos dice que no procede. ¿A dónde llegamos? El Ministerio de Cultura, en un comunicado que ha sacado hace menos de 5 días, refiere que el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el construido por encima del coeficiente edificatorio está en marcha, y refiere que este procedimiento ha sido iniciado en 2018. Muy bien. Seguramente cuando le han puesto la multa a la empresa impugnado. El Ministerio de Cultura tiene 30 días para resolver este procedimiento, según norma. Entonces, lo que hay que exigir de manera clara y concreta es que el Ministerio de Cultura resuelva el procedimiento, los medios impugnatorios que han debido presentarse lo antes posible, para que eso sea ejecutado en algún momento. En tanto no se resuelvan los medios impugnatorios, no se puede ejecutar la sanción. Claro. Eso habría que exigir al Ministerio de Cultura. Por supuesto, son procedimientos claros que tenemos que, desde luego, manifestar hoy en día y rápidamente velozmente. El tiempo pasa y finalmente muchas de las situaciones como estas, en cuestiones de patrimonio, quedan impunes, y eso es lo más triste. Muchas gracias por su presencia, Fabricio Valencia Gibaja, quien es pues un especialista en temas como estos que tiene que ver precisamente con lo que es defensa del patrimonio. Estaremos conversando en los próximos días para ver cómo va la situación y qué va a pasar el martes cuando exista la interpelación, entre comillas, al ministro de Cultura. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos. Muchas gracias.